¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a estudiar el tema 5 de nuestro programa magisterial, que es el tema sobre títulos y valores de crédito. Los títulos de crédito son un tema muy importante para los futuros empresarios y vamos a estudiar por qué. ¿Cuáles son nuestros objetivos el día de hoy? Será conocer las características principales de los títulos de crédito, también revisar cuáles son los títulos de crédito más utilizados en la actualidad y cuáles son las ventajas y las desventajas que nos ofrecen los distintos títulos de crédito que podemos utilizar. Empecemos entonces por entender y conocer qué es un título de crédito. Es un documento que implica confianza. ¿Por qué se dice que es crédito? Justamente porque la palabra crédito viene de creer, es decir, sé que al tener el documento en mi poder me van a pagar. Eso es justamente lo que es la importancia de un título de crédito. Estos títulos surgen cuando, con el desarrollo del comercio, se convirtió en un proceso muy complicado el poder mover grandes sumas de dinero. Entonces se entregaban documentos en vez de dinero, y el tener un documento o un papel con ciertas características implicaba que yo recibía casi el dinero, aunque no físicamente. Yo sabía que ese papel era válido para lo que yo necesitaba. Un título de crédito, conforme a nuestra legislación, se puede definir como un documento necesario para ejercitar el derecho que en él se consigna. Las características principales de los títulos de crédito son que necesito tener el título en la mano para poder ejercitarlo. Si no lo tengo, es como si no tuviera el derecho. Pero cuando yo tengo un título de crédito, tengo un documento que tiene un rango superior y que es más valioso que algún otro documento que pudiera existir para proteger una obligación. En particular, existen varios títulos de crédito dentro de nuestra legislación, pero de los más relevantes y los que vamos a estudiar en este tema son la letra de cambio, el cheque y el pagaré. También hay certificados de depósito, bonos de prenda, obligaciones, entre otros. Pero solo vamos a estudiar los primeros tres. Es muy importante que entendamos cuáles son las características de los títulos de crédito. Les voy a explicar lo que pueden ver en la pantalla para que quede un poco más claro. Son de naturaleza ejecutiva, es decir, el juez le cree al acreedor cuando entrega el título de crédito. Dentro de un juicio, los juicios que llamamos juicios ejecutivos, cuando el acreedor presenta ante el juez, por ejemplo, un pagaré o un cheque, el juez, sin dudarlo, cree que ese documento es válido y que el acreedor tiene derecho de cobrarle al deudor. Más adelante se inician las pruebas y dentro del proceso se puede incluso llegar a comprobar que el título de crédito sea falso. Pero de inicio, el juez cree el documento cuando lo tiene en su poder y el valor y el derecho que el documento representa. También son títulos de crédito formales, es decir, deben de cumplir con las formas y requisitos que señala la ley. Un poco más adelante les voy a explicar cuáles son estos requisitos. Pero si el título de crédito no cumple con dichos requisitos, no vale. Siempre un título de crédito implicará una obligación de dar algo, es decir, de entregarle algo al deudor. Hablamos de una incorporación, en el cual decimos que el derecho está incorporado al papel. Si yo no tengo el papel, no puedo ejercitar mi derecho. Por ejemplo, sería como intentar cobrar un cheque sin tener el cheque físicamente en mi mano. También los títulos de crédito son literales, es decir, solamente puedo ejercitar lo que está escrito dentro del título, no puedo pedir nada más allá de lo que dice, del monto, de la fecha y de lo que el título mismo explica, y son documentos autónomos, es decir, no dependen del acto que les da nacimiento, sino que están justamente creados para circular, como dice el punto 7, y además son documentos que legitiman, es decir, la persona que tiene el título es la persona que está con el derecho para cobrarlo. Ahora, ¿para qué se usan los títulos de crédito? El título de crédito en particular y en nuestra época actual es un instrumento básico para transportar y almacenar dinero sin necesidad de que sea un dinero en efectivo. Como ya decíamos, justamente es el nacimiento del comercio el que hace que los títulos de crédito entren en funcionamiento y en la actualidad
para evitar mover grandes cantidades de efectivo, que además de todo resulta peligroso y que puede causar un problema de la cantidad de dinero que tenemos que mover, para transportar este tipo de documentos son los más importantes y los más utilizados, puesto que yo puedo emitir un cheque por, digamos, 500,000 pesos en vez de tener que mover físicamente esa cantidad de billetes. En particular, el pagaré es un documento que se usa como para garantizar un préstamo. Es decir, cuando una persona le presta a otra dinero y quiere asegurarse que podrá cobrarlo, el pagaré es el título de crédito que se utiliza, puesto que garantiza el pago y, como ya decíamos, en caso de que no me paguen mi deuda, yo puedo ir ante el juez y en un juicio ejecutivo mercantil demandar a la persona que me debe. Y también pues son instrumentos que facilitan la transferencia de fondos porque no hay que moverlos físicamente del lugar. Ahora, dos figuras importantes cuando hablamos de los títulos de crédito y que es creo que muy valioso que entendamos. Una es el endoso y la otra es la figura del aval, que probablemente son palabras que ustedes han escuchado y que hoy vamos a estudiar. Primero empecemos con el endoso. ¿Para qué sirve el endoso? Es una figura que nos ayuda a transmitir los derechos de un título de crédito, es decir, entregarlo de una persona a otra. Cuando un título de crédito es nominativo, es decir, que está a nombre de una persona, quien quiera que ésta sea, la figura que utilizamos para entregar este título de crédito a otra persona es el endoso. Y mediante el endoso, yo entrego mis derechos sobre ese título a otra persona que se vuelve el titular de esos derechos. El endoso lo debo de escribir en el mismo título de crédito o bien, si no cupiere, en una hoja que va pegada al título, pero es muy importante que esté escrito y que tenga el nombre de la persona a quien se le endosa, que es el endosatario, la firma del endosante, que es la persona que hace el endoso, el tipo de endoso de que se trata. Hay distintos endosos, endoso en garantía, endoso en procuración, endoso en propiedad, que ya son temas más complejos y que no vamos a revisar hoy. Simplemente es importante entender que hay que poner el tipo de endoso y el lugar y fecha en el que se realiza. Podríamos decir Cancún, Quintana Roo, a 12 de julio del 2018. ¿Cómo es entonces un endoso? Y este es un ejemplo para que ustedes lo puedan ver. Yo tengo un cheque a mi nombre que recibí por motivo de un trabajo que hice. Sin embargo, yo le debo dinero a mi prima y le quiero pagar lo que le debo con el cheque que tengo en mi nombre. Entonces, para ello lo que hago es un endoso. Voy a endosarle el cheque a mi prima. Y lo que hago es que por la parte de atrás del cheque lo volteo y escribo endoso en propiedad a favor de el nombre de la persona a la que estoy endosando y mi firma, con la fecha. Con este documento ya endosado con el cheque, mi prima Andrea puede ir al banco y cobrar el cheque. Si ustedes saben, seguramente lo han intentado hacer alguna vez y han ido al banco a cobrar cheques, el cheque que viene a tu nombre solamente lo puede cobrar la persona a nombre de quien viene el cheque. Con el endoso le cedo ese derecho a otra persona que entonces lo puede cobrar. Ahora hablemos de la otra figura jurídica que ya estábamos mencionando, que es el aval. El aval nos sirve para incluir a una tercera persona en la relación. Es alguien que se obliga a pagar el título de crédito en caso de que el deudor no pueda pagarlo. Y cuando el acreedor quiere cobrar la deuda, si el deudor no puede pagarla, le cobra al aval y el aval tiene la obligación de pagar esa deuda. Entonces, es muy importante que tengamos claro cuando en ocasiones algún amigo o algún familiar firmar como aval, que reflexionemos que el aval se compromete en nombre del deudor. Y si el deudor no paga, el aval tiene que pagarlo. Entonces, conviene muy bien pensar y reflexionar a quién le vamos a firmar como aval. En el próximo video les voy a platicar de algunos títulos de crédito en particular y sus características. Así que no se lo pierdan.